la muerte de Débora Pérez Volpin. Vamos a tratar de hablar la parte psicoanalítica, por eso nos acompaña el médico psicoanalista Luis Grach y también está con nosotros Marcelo Peretta, que es doctor en bioquímica y también gestión legal. Muchísimas gracias a los dos por estar. La mente de un paciente, Luis, el hecho de ingresar a un quirófano, el temor siempre a no salir con vida, eso siempre paciente que ingresa a un quirófano, ¿no? Es mucho más amplio, Claudio. A ver. La sola consulta médica ya genera estrés. Si vos tenés que ir al médico, naturalmente vas a tener ansiedad, vas a tener miedo, vas a estar estresado. ¿Con qué noticia me voy a encontrar? Y hay un detalle menor que te dice, cuando te toman la presión, simplemente nada la más. presión, dice, bueno, vamos a esperar 10 minutos cuando se tranquilicen para... Exactamente. Y el bienestar que tenemos cuando salimos del médico y nos dice está todo bien. Pero además eso se incrementa con el paso del tiempo. O sea, no es lo mismo hacer la consulta médica de un niño que es llevado al pediatra por sus padres y que no tiene la más mínima conciencia del temor que eso conlleva, que el de un adulto que en la medida que van pasando los años el temor se incrementa, o los pacientes que han tenido una patología y tienen que hacerse controles periódicos, mucho más aún, la sensación es, ¿tendré malas novedades de la enfermedad de la que me supongo curado, me dijeron que estaba curado? Esto yo creo que es muy importante porque fue muy dolorosa la pérdida de Débora, pero yo sé que eso conlleva muchas veces, lamentablemente, el pánico generalizado y la gente deja de hacer consultas o se resiste a someterse, bien digo someterse, uso el término justamente, por lo traumático que tenemos como prejuicio de lo que es la consulta médica o los exámenes médicos. Vos viste que habitualmente se dice tal y cual persona se sometió a exámenes médicos. Ya eso muestra que hay una cierta relación de tortura por la inquietud que eso genera. Pero es muy importante que todos nosotros sepamos que el diagnóstico presuntivo o el diagnóstico temprano es lo que garantiza enormemente las posibilidades de curación y que los riesgos en los exámenes médicos, incluso en los actos quirúrgicos, han disminuido enormemente. Hoy hay anestesia, hoy hay control de los dosajes de oxígeno en sangre, hoy hay especialistas en medio interno y terapistas intensivos que nos controlan, y hay diagnósticos tempranos con métodos diagnósticos que no podemos rechazar porque nos permiten conocer tempranamente la aparición de una enfermedad y la curación. Exactamente. O sea, ¿cuáles son los métodos? Esto lleva al viejo dicho popular que dice más vale prevenir que curar, ¿no? Exactamente, eso en medicina se llama prevención primaria. Quiero decir respecto de esto de que la medicina no es una ciencia exacta y quienes hemos tenido la posibilidad de asistir a prácticas hospitalarias, pasa mucho que de pronto una de las cosas que a mí más me gustaba y en general a los médicos más les gusta hacer es asistir a un ateneo clínico. ¿Por qué? Porque en el ateneo clínico se ve el paciente que llega por guardia, cuál fue el diagnóstico presuntivo de la guardia. Después ese paciente es internado en clínica médica, se lo estudia y se hace otro diagnóstico. Muchas veces se somete a una intervención quirúrgica y a veces se muere y recién con la necropsia sabemos exactamente qué es lo que pasó. Ahí es donde más aprendemos, porque el resultado final, la necropsia es lo que nos certifica o no los diagnósticos previos. Ahora, vos te referías a lo que es el estrés prequirúrgico. Te voy a decir un poco cuáles son las fantasías universales, lo que nos pasa a todos cuando somos sometidos o a una intervención quirúrgica o una práctica diagnóstica que tiene connotaciones un poco quirúrgicas, como es la videocolonoscopía o fibrogastroscopía. Lo primero que tenemos es miedo a morir. Después tenemos miedo a no despertar de la anestesia. ¿Por qué? Porque vivimos la anestesia como una muerte artificial. Es como que yo pierdo la conciencia y entonces la sensación es que estoy muerto. No estoy muerto. Dentro del quirófano estoy anestesiado y estoy súper cuidado por especialistas que están controlando mi frecuencia cardíaca, mi dosaje de oxígeno en sangre, mi frecuencia respiratoria. El otro miedo que tenemos es un miedo universal que es estar a merced de la voluntad ajena. O sea, a todos nosotros, por eso mucha gente tiene incluso miedo de ser hipnotizado, porque la sensación que el hipnotizador se va a apropiar de nuestra voluntad. O, un ejemplo mucho más sencillo,
la persona que tiene fobia al ascensor. La sensación que tiene es que el ascensor va a hacer lo que el ascensor quiera, no lo que él quiera. Imagínate vos el miedo que nos da estar a merced de un cirujano. Ahora la pregunta sería esta, Luis, en esta circunstancia, una persona muy estresada por someterse a una intervención, ¿predispone a ese cuerpo que ingresa al quirófano ya anestesiado, donde ya ha perdido su voluntad autónoma, y decir, predispone de una forma orgánica y fisiológica distinta para esa intervención, que puede ser algo negativo? Varias cosas te quiero decir respecto de eso. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que yo esté inconsciente no quiere decir que mi cuerpo biológico no esté expuesto a traumas reales. Yo estoy inconsciente, pero mi cuerpo biológico está expuesto a traumas reales. La cirugía misma es un trauma. Por más que yo esté inconsciente, el cuerpo biológico está siendo expuesto a esa situación traumática. Ahora, no es lo mismo que yo vaya preparado a eso que no vaya preparado. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si yo conozco al médico con quien voy a tener la consulta o voy a estar sometido a la práctica quirúrgica, si ese médico le dedicó tiempo a charlar conmigo, si me explicó el diagnóstico, me dijo cuáles eran las opciones terapéuticas, porque yo pienso que el paciente tiene que participar de la elección del método terapéutico. No es una decisión omnipotente del médico que le dice, usted tiene tal cosa y va a hacer tal cosa. El médico le tiene que contar al paciente, presumo que usted tiene tal cosa, las opciones terapéuticas son tales y cuales, los riesgos que implican cada una de ellas tienen que ver con esto, y es por eso que también incluso se le hace firmar al paciente un consentimiento que no tiene el sentido únicamente de liberar al médico de responsabilidades jurídicas, sino que también sirve para que el paciente se haga cargo de una cierta dosis de ansiedad manejable que él tiene que poder manejar. La otra cosa que tenemos que hacer es, el paciente tiene que participar de todas esas decisiones, porque si no hacemos eso, hay una cantidad de riesgos que se incrementan. ¿Qué quiere decir? Dentro de la presencia del paciente dentro del quirófano va a tener una alteración de la presión arterial, va a tener una alteración de la frecuencia cardíaca, va a disminuir su sistema inmunológico, va a tener una sensibilidad mucho mayor al dolor, producto de la incertidumbre. Es más, muchas veces los médicos cometemos el error, o a veces los cirujanos, que se nos aparecen bruscamente en el quirófano vestido con el pantalón, el ambo quirúrgico, el barbijo y el gorro, y vos tenés la sensación angustiante de que estás en un ámbito desconocido, vestido, y casi ni siquiera le ves la cara al médico. O sea, el anestesista debería visitar al paciente antes de cualquier práctica médica, quirúrgica o no quirúrgica, intrusiva respecto del cuerpo, charlar con él, hablar de sus ansiedades, lo mismo el cirujano. Muchos pacientes necesitan incluso conocer el quirófano o incluso la vestimenta. Todo hay un campo enorme dentro de la psicología, que es la psicoprofilaxis prequirúrgica, en la que nos dedicamos a eso. En consecuencia, en líneas generales, el desconocimiento lleva al miedo. El desconocimiento incrementa la angustia, incrementa el estrés, incrementa la ansiedad. Y quiero hablar respecto de otra cosa. El único que se estresa en la práctica médica no solamente es el paciente, los médicos también nos estresamos. ¿Por qué? Porque el paciente tiene miedo a lo desconocido y los médicos tenemos miedo a lo conocido, a todas las cosas que pueden suceder. Yo mismo como médico, muchas veces cuando tengo que hacer una consulta con mi médico, tengo más miedo y digo, qué lástima que soy médico porque conozco todos los riesgos y me imagino todas las cosas que me pueden pasar. Quisiera no saber nada de medicina, cada vez que voy a ver a mi médico clínico me hago un estudio. O sea que estamos con la frase popular, ojos que no ven, corazón que no siente. Exactamente, y en ese sentido, los médicos estamos expuestos siempre, constantemente, al riesgo potencial de la muerte, incluso cuando prescribimos una medicación. En un acto muy sencillo, como prescribir una medicación, siempre tenemos que tener mucho temor de los efectos secundarios. Por eso el médico tiene que ser competente y no omnipotente. Bien. Luis, Marcelo, después me voy a recordar un caso de un actor también que sufrió un estrés enorme antes de ser operado, argentino, y murió luego de la práctica quirúrgica, creo que en el Hospital Británico, que le había estallado un explosivo, un artefacto ahí, un hecho que ocurrió hace varios años en Argentina, que estaba
con un miedo tremendo a ser intervenido quirúrgicamente, y pasó después, devino en su muerte, y se dice siempre que el estrés que él tenía antes de la operación influyó en que eso sucediera. Exacto. Ahí Luis nos hablaba recién de todo lo que hay que hacer y cómo es la seguridad, y bueno, los miedos, los temores y las cosas que pueden surgir, y el estrés. El tema es cuando no se cumple con todo el protocolo de lo que se dice idealmente y con sentido común de lo que tenemos que hacer, como médicos y como institución, en el caso de un sanatorio, una clínica, un hospital, ¿no? Vos denunciaste al Sanatorio La Trinidad. Efectivamente. ¿Por qué? Porque es un centro de salud que no es el único, con dolor tengo que decirlo, del subsector privado de los pacientes, y que no los invierte en tecnología médica ni en salarios. Puntualmente nosotros advertimos y denunciamos eso. En el área nuestra, ¿no es cierto?, en el área de los bioquímicos y los farmacéuticos. Hay insuficiente cantidad de bioquímicos profesionales, que son los encargados responsables de los laboratorios, todos los análisis clínicos que se tienen que hacer para alcanzar al diagnóstico, o toda la medicación, toda la farmacia, que tiene que también estar a cargo de profesionales farmacéuticos, además de los correspondientes técnicos. En las guardias no dejan a los profesionales, dejan a los técnicos. Los técnicos, para que la gente entienda, es una persona que, por ejemplo, sabe utilizar el equipamiento, pero no sabe interpretar el resultado. Por tanto, todas las áreas de los hospitales, cualquiera sean, no solamente las nuestras, siempre están a cargo de profesionales y deben ser justamente reemplazados durante el periodo de vacaciones por otros profesionales de categoría equivalente. Por ahorrar pesos, porque ese es el fondo de la cuestión, digamos, los reemplazan por técnicos, o a veces el profesional está en guardia pasiva, que significa que lo llaman por teléfono para resolver una consulta, en lugar de estar ahí físicamente, que a veces la guardia significa que tenés que estar. Si el paciente llega, lo atendés; si no llega, pero estás igual y te quedas en el hospital, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nosotros hemos advertido en estos centros de salud, muy deshumanizados. Yo coincido también con algunos de los planteos que hacía Luis, que en esto de que el médico tiene poco tiempo para atender al paciente, que claro, hay que atender muchos pacientes porque claro, pagan, y la medicina en alguna medida es como una máquina de atender pacientes y no un proceso por el cual yo escucho al paciente, lo reviso, le explico, ya no, eso ya ni lo miro, le prescribo si me parece que tiene que prescribir, le sobreprescribo, muchas veces nosotros lo vemos en nuestras áreas, y nosotros también vemos algo que en este caso particular entendemos que pudo haber ocurrido. Muchas veces el tema de la anestesia se considera algo liviano, es una leve sedación, y no se dan cuenta que se está durmiendo al paciente, se está sedando al paciente, y muchas veces el paciente, como bien dijo Luis, tiene miedo de despertar, y eso implica que tal vez el profesional debe tomarse estos minutos, además de hacerle firmar el consentimiento. Claudio, lo firmamos de rutina, porque primero no entendemos lo que nos ponen, aparte si no lo firmamos no nos va a hacer el tratamiento, así que también en 3 minutos firmá, porque si no, no entras al quirófano. Bueno. Ahora, en este caso intervinieron médicos. Indudablemente que sí, por eso lo separo. Lo separo de este caso. Médico y la anestesióloga también, ¿no? Son médicos, tanto el gastroenterólogo como la anestesióloga. Lo que está en duda es que había un solo enfermero, que uno debe asistir al anestesiólogo y otro al gastroenterólogo, pero bueno, en términos generales me decían que sí es suficiente la cantidad. Lo que se está viendo es si se actuó de acuerdo a protocolo. El momento que el gastroenterólogo observa un caso de emergencia, no es el que hace las tareas de emergentología, viene un equipo. No, pero el anestesista empieza. Ahí es un punto que vale la pena hablar. El anestesista participa. Empieza las tareas de recuperación del paciente. El gastroenterólogo sale, por supuesto, retira el endoscopio. El paciente, en este caso, ¿qué pasó? Se dice que pasó, ¿no es cierto? Desaturación, es decir, caída abrupta del oxígeno. El oxígeno se mide con ese broche que tiene el paciente en el dedo. Entonces el anestesista lo advierte, le dice al gastroenterólogo: salite, correte, que tengo que actuar. El minuto en que actúa el anestesiólogo es clave,
¿Por qué? Porque en 4 minutos el paciente entra en paro y después es difícil recuperarlo. Lo que se dice que pasó es que la pérdida brutal de oxígeno colapsó el cerebro y hizo que no funcionara más sintéticamente, ¿no? Entonces, ahí hay que advertir la velocidad, la destreza que tiene que tener el anestesista. Él para actuar y, por supuesto, en simultáneo llamar al resto del personal de emergencia para la resucitación cardiopulmonar. Pero 1 minuto ahí es clave. Entonces, las preguntas son, ¿estaba el carro de paro ahí en ese momento? ¿Tenía el anestesista la experiencia suficiente para, digamos, empezar las maniobras para revertir la situación? ¿Estaba el paciente conectado a oxígeno? Vos sabés que en estas endoscopías muchas veces no se conecta oxígeno al paciente, que es una bigotera que se le pone permanentemente para administrar oxígeno, que reemplaza el oxígeno que de por sí el propofol reduce en el paciente. Entonces, esas cuestiones son, digamos, de rutina, pero a veces sabemos, y muchos, más de un paciente dará fe, que lo sedan sin la bigotera. Entonces, ¿por qué? Porque en general responde bien esta droga, pero implica que vos tenés que estar monitoreándola minuto a minuto, porque es riesgoso el resultado que puede dar, y si te descuidaste 1 segundo puede ser letal. Si bien no ocurre habitualmente, la pregunta de sentido común es ¿qué pasa en un sanatorio, en una clínica, donde tenés 8 quirófanos, 5 quirófanos, ponele? ¿Hay un equipo de emergentología para cada quirófano? Equipo humano de profesionales, sí, digo. Claro. Bueno. ¿O es uno? Y yo digo, ¿qué pasa si se producen 2 emergencias al mismo tiempo? De hecho, el carro de paro debe estar dentro del quirófano, ¿no? Y que decir, bueno, ahí baja en todas las que se dan dentro de un quirófano, porque esto también hay que entender. Si bien es el hecho de que se haga dentro de un quirófano, implica riesgos, y que en definitiva el riesgo principal, aun cuando sea un medicamento muy seguro, insisto en esto, lo da la anestesia, porque te seda tanto para que vos no tengas las molestias que significa que te introduzcan este endoscopio y que te den náuseas, vómitos, o que te pongas nervioso y que no te pongan a estudiar, pero te seda tanto que te duermen, y hay que estar muy seguro después de revertir esa situación. En términos generales, el paciente vuelve solo, pero a veces hay que ayudarlo. Es probable, según me contaron en la morgue, el viernes lo que se hace es el análisis del esófago y del estómago. Pero es probable, para saber si la perforación es anterior, si se debió a las maniobras ahí. Pero me dicen en la morgue que es probable que después la cuestión se traslade a cómo se hizo la emergencia. La resucitación, el RCP, lo que decimos, la resucitación cardiopulmonar. El tema era con todo el aire que habían insuflado, si ese aire llegó al mediastino a través de una perforación, que puede ser a través de una úlcera perforada, si es que tenía una úlcera perforada, la cosa que llegó al mediastino y eso provocó la presión del aire y el colapso de los pulmones. Exactamente. Y a su vez el corazón no tenía espacio por la presión del aire exterior de latir. Claro. Entonces el tema se está preguntando, ¿y cómo se saca ese aire? Bueno, muchas veces se tenés que abrir, tenés que cortar un bisturí, tenés que inyectar una cánula como para que... Bueno, ahí hay un protocolo, ¿se cumplió con eso? Y la experiencia de la persona para hacerlo, porque eso también hay que decirlo. Indudablemente, digamos, abstrayéndonos de este caso, los anestesistas hay de distinta complejidad, ¿no es cierto?, y de experiencia. Por supuesto que el anestesiólogo que está en un trasplante, que está 8 horas dentro de un quirófano, tiene una experiencia, un expertise distinto, porque puede ocurrir distintos fenómenos de complejidad, que el que va a una endoscopía, que en términos generales, en el 98% de los casos, sale todo bien. Se das, digamos, suministras el propofol, el endoscopista ingresa, hace su tarea, sale, el paciente casi se despierta solo, porque en esos minutos ya el propofol se elimina, con lo cual no son anestesistas. Me abstraigo de este caso, ¿no es cierto? Capaz que la doctora esta es súper especialista y no quiero, pero digo, en términos generales, el anestesista que va ahí es un anestesista que de baja complejidad es lo que va a enfrentar ahí en su especialidad. Entonces hay que ver si justo le tocó una situación
no esperada para una endoscopia y tenía justamente, o estaba en condiciones de asistir rápidamente a esta etapa de reversión que se dice del paro, ¿no? Luis, si tenemos el estrés, como decíamos, del paciente, pero también el estrés del anestesiólogo, del profesional que interviene en esa intervención quirúrgica, y ahí tiene que formarse como un equipo y funcionar cada uno cumpliendo su función, pero que un engranaje que esté muy bien aceitado, ¿no? Sí, yo quería referirme un poco a lo que él hizo mención porque me parece muy importante. Hace muchos años se daba una película italiana que se llamaba El médico de la Mutual, donde un médico atendía en simultáneo varios consultorios. Mientras un paciente se desvestía, atendía a otro, etcétera, etcétera. Me parece que él tocó un tema muy importante que es, lamentablemente, la remuneración que reciben los médicos, la organización del sistema de salud. Hay una cantidad enorme de factores. Yo no soy el abogado defensor de los médicos, pero creo que hay que tomar una cantidad de factores en cuenta para llegar a la conclusión de que hay varias cosas que son importantes. El rapport que el paciente tenga con el médico es muy importante. El mejor médico para el paciente es el médico, por supuesto, competente, que le inspira confianza. Yo puedo ir a consultar al mejor especialista, al más prestigioso, pero si no me da confianza, me tengo que buscar otro médico. El médico tiene que ser competente y con él yo tengo que tener un rapport positivo. ¿Y de qué depende el rapport positivo? De que le dedique tiempo a explicarme en qué consiste mi enfermedad, si estoy enfermo. Si estoy enfermo, tengo derecho yo a participar en las decisiones terapéuticas. En Estados Unidos hace muchos años hubo un juicio muy importante de un psicoanalista porque atendió a un paciente y no le dijo el menú de opciones que tenía. Le dijo que estaba deprimido y que tenía que hacer psicoterapia. No le dijo que podía hacer tratamiento psicofarmacológico, le hizo juicio y se lo ganó porque el paciente tiene derecho a participar en la decisión terapéutica. Conocer el diagnóstico, participar en la decisión terapéutica, conocer los riesgos que eso implica, y el médico tiene que ayudar a que el paciente esté en un estado óptimo de que no tenga ni un exceso de ansiedad, ni tenga una negación de la ansiedad y tenga una especie de respuesta maníaca donde crea que nada va a ocurrir y entonces después se encuentra con un posoperatorio, con dolor, con una rehabilitación. Muchas veces los cirujanos prometen curas mágicas, dice vos te operás de esto y en una semana podés ir a trabajar, etcétera, etcétera. Y ese es un aporte a una solución maníaca. El médico tiene que saber diferenciar, primero generar un clima empático para que el paciente confíe en él, darle todas las explicaciones del caso y saber diferenciar entre los pacientes que tienen determinados cuadros psicopatológicos que requieren un tratamiento psicológico previo. ¿Cuáles son estos casos? Un paciente que tiene una neurosis obsesiva grave es un paciente que necesita un tratamiento de psicoprofilaxis prequirúrgica. Un paciente que es un paciente psicótico, lo mismo. Un trastorno limítrofe de la personalidad, lo mismo. Un paciente que va a enfrentar una cirugía cardiovascular, una cirugía de corazón abierto, y entra como Pancho por su casa y se va negando los riesgos que eso implica. Un paciente que viene excesivamente agobiado de la angustia y de la tensión porque se abandona a su familia, porque tiene miedo a morirse, porque está preocupado por el trabajo, porque está afrontando una situación económica que excede sus posibilidades. Todas esas cosas requieren un ámbito psicológico para poder elaborar esas ansiedades. Y ni de más está decirlo que uno de los ámbitos en los cuales yo pongo mucho más énfasis porque he tenido experiencia importante trabajando en un hospital en Estados Unidos, tiene que ver con todas las cirugías plásticas innecesarias a los cuales los pacientes llegan negando maníacamente los riesgos, y los cirujanos plásticos muchas veces, en un alarde de omnipotencia y de promesa de curas mágicas, minimizan los riesgos o de ambición económica. Por eso hay dos condiciones que se tienen que dar que son fundamentales. El médico tiene que ser coherente, competente y no omnipotente. El paciente tiene que estar ilustrado, tienen que haberle dedicado tiempo para explicarle qué le van a hacer y por qué. Y
tiene que tener un grado de ansiedad mínima, pero tiene que tener un cierto grado de ansiedad. No puede llegar a una práctica quirúrgica como si fuera a visitar a un amigo. Claro. ¿Querías agregar algo? Quería referirme justamente a una mención que hizo Luis. La mala paga al personal, a los profesionales y al resto del equipo de salud. Nuestras cifras dicen que en los hospitales públicos de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, sí, para la misma categoría, tanto de profesional como técnico, enfermero, ganan más en los hospitales públicos que en estas clínicas privadas que reciben millones de presupuesto. Entonces, eso tiene que revertirse, porque humanamente la persona no puede hacer bien su función si tiene que hacer más de la cuenta, si tiene que pensar que no lo alcanza. Y tengo que decir también, algo aunque duela, que este crecimiento exagerado que han tenido la prepaga, recibiendo dinero e invirtiendo poco, es con complicidad del gremio de la sanidad. O sea, Héctor Daer tiene una responsabilidad en esto que oportunamente habrá que preguntársela. Bien. Ahora, en el caso de Débora, tanto la anestesista como... Primero era de guardia, ¿no es cierto?, la endoscopía. Y tanto la anestesista como el endoscopista la fueron a ver antes. ¿Ves alguna brecha en lo que se hizo ahí? No, es difícil saberlo, ¿no? La verdad que no me animo a opinar acerca de esto. La verdad que casi todos mis compañeros de medicina y yo mismo estudiamos medicina por una cuestión vocacional. Ninguno de mis compañeros estudiantes de medicina, lo recuerdo yo, que perseguía el objetivo del enriquecimiento o de la fortuna personal. Todos mis compañeros y yo mismo lo hice empujado por una cuestión fuertemente vocacional. No sé qué pasó, pero es obligación ética del cirujano y del anestesista visitar al paciente en el cuarto, que lo conozcan, que le expliquen lo que le van a hacer, aunque sea una situación de urgencia, salvo que viene una persona baleada a una guardia y está con una hemorragia aguda. En ese caso hay que obviar ese trámite, pero yo no querría entrar a un quirófano y encontrarme con alguien, yo que soy médico y que estoy habituado a eso, vestido con el ambo, con el gorro, con el barbijo, sin conocerle la cara y que me diga, cuente hasta 10 que se va a quedar dormido. La verdad que quisiera conocerlo antes, quisiera establecer una relación. No solamente, Luis, antes, después. Lo Por que pasó supuesto. acá de no informar y no contener a la familia, no dar una conferencia de prensa explicando, digo conferencia de prensa por el Estado público, que significa una diputada y una periodista muy conocida. El director dar una explicación, emitir un comunicado sin la firma del director médico, esas son cosas que no se... Eso es lo que falta el respeto al paciente, y eso es lo que no puede ocurrir, porque indudablemente muchas de las cuestiones judiciales las provoca el propio centro de salud, no, trayéndome este caso, analizando la historia de otros casos judiciales, cuando le da la espalda al paciente, cuando no le da las explicaciones claras, cuando no le explica, mire, pasó esto, el paciente, no sé, tenía hepatitis, lo descubrimos cuando empecemos el estudio, pasó esto, se le aplicó esto y terminó en esto. Cuando se empiezan a cubrir, digamos, no pasó, no, acá hicimos todo bien, y bueno, pero y la gente se da cuenta. Entonces esto también hay que asumirlo. La clínica tiene una responsabilidad ante su familia, ante sus pacientes y ante la comunidad, y el Ministerio de Salud también podría haber actuado de oficio en este caso, porque al no haberse, digamos, informado a la comunidad, de dar una explicación científica de lo que pasó, el Ministerio podría haber actuado de oficio, que es el que controla y supervisa también al subsector privado de salud, en este caso a las clínicas, ¿no? Tampoco ocurrió. Tenemos que esperar que termine la autopsia para sabernos qué ocurrió. Sí, en realidad la medicina se maneja con lo que se llaman diagnósticos presuntivos, diagnósticos confirmados y, en ciertos casos lamentables, el veredicto final es la necropsia. Yo no me animo a opinar bajo ningún concepto, primero porque desconozco toda la cosa quirúrgica, digamos, desde el punto de vista jurídico. No sé en qué consistió el acto de la endoscopía. Sí sé que de existir una perforación en el esófago, por ejemplo, lo que ocurre es que el pulmón se expande porque dentro del tórax existe lo que se llama una presión negativa. Al expandirse los músculos intercostales y las costillas, eso arrastra el pulmón.
Cuando ingresa aire dentro de la pleura, se produce un colapso del pulmón, eso se llama neumotórax o atelectasia, y entonces obviamente el sujeto entra en una insuficiencia respiratoria y se produce un cuadro de enfisema y un espacio virtual que es el mediastino se llena de aire y se dificultan los latidos cardíacos. De todas maneras, todas estas son presunciones. El resultado final, a veces, no siempre, a veces, no siempre, lo tenemos en una necropsia. Igual lo que yo quiero transmitir hoy, y ese es el motivo de mi presencia aquí, es todos los médicos que yo conozco, o la mayoría de ellos, hemos estudiado medicina por una cuestión vocacional. Lo que queremos es curar a la gente, lo que queremos es que la gente viva, porque cuando la medicina avanza y se prolonga la vida, prolongamos nuestra propia posibilidad de vivir. La medicina ha avanzado enormemente. Hoy en día tenemos procedimientos diagnósticos que son increíbles. El año pasado yo viajé a Israel y me encontré con que allí se había descubierto, se había inventado una cápsula que contiene una cámara de filmación, por lo cual estamos ya superando el método de la endoscopía. Con ingerir una cápsula solamente podemos visualizar todo el tubo digestivo. En pocos campos de la ciencia se ha avanzado tanto como la medicina. Ningún paciente tiene que postergar la consulta médica. Todos tenemos la obligación, por nosotros mismos y por nuestros familiares y los seres que nos quieren, de hacer consultas médicas periódicas, de apostar al diagnóstico presuntivo rápido, temprano, porque allí sí tenemos una amplia posibilidad de curarnos, de mejorar la calidad de vida. Y a veces ocurren accidentes por negligencia, por impericia o porque forman parte del azar, pero la vocación médica yo creo que siempre está y tenemos que, todas las personas, tenemos que hacer un esfuerzo de trascender el miedo, el estrés que nos produce concurrir a la medicina, a una consulta médica, porque la verdad es lo que tenemos que tener como elemento de estímulo para acercarnos a saber qué nos pasa cuando nos pasa algo. Además, las políticas públicas, porque la medicina ha evolucionado, la farmacología ha evolucionado, la sobrevida de las personas ha aumentado. Los datos precisos hablan que los secundarismos, los efectos secundarios a los tratamientos, a los medicamentos, a la tecnología, en los países de la región, Brasil, Perú, Colombia, son menores que en Argentina. Y eso es un signo, lo publicó la revista Lancet. Es decir, tenemos que trabajar para articular mejor el sector público con el sector privado. La historia clínica única que se aprobó pero no aparece. No puede ser que vos, no, digamos, lo que te atiende un médico en el hospital privado no se sabe en lo que te atiende después del público y viceversa. Entonces, eso, la tecnología está, la evolución está, pero las políticas para ensamblarlo y que haya menos secundarismos, menos consecuencias negativas, depende del rol del Estado, el rol del Ministerio de Salud, digo, ¿no? Luis y Marcelo, muchísimas gracias a los dos. No, gracias a vos. Un placer, como siempre. Gracias. Vamos ahora a una información de última.